Este es nuestro planeta. Esta es nuestra casa, la Tierra. En ella, desde 1990, los gases que provocan el efecto invernadero han aumentado un 50% y han desaparecido más de 420 millones de hectáreas de bosque, más de 8 veces la superficie de España. Más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas, y de ellas, el 90% respira aire contaminado. Un quinto de las muertes no naturales son consecuencia de la contaminación ambiental. En el año 2020, solo en España, murieron 45.000 personas por este motivo. Debido al efecto invernadero, se prevé que hasta el año 2050 la temperatura de la Tierra aumente 1,5 grados en comparación con la temperatura que existía a finales del siglo XIX, justo antes de la Segunda Revolución Industrial. Se calcula que por cada grado que aumenta la temperatura de la Tierra, puede llegar a perderse un 5% de nuestros cultivos. En la actualidad desaparecen cada minuto 23 hectáreas de áreas cultivables en el mundo debido a las sequías y a la desertización, una extensión equivalente a 30 estadios de fútbol profesional. Si en 2050 la población mundial crece hasta los 9.600 millones de personas, necesitaremos el equivalente a 3 planetas Tierra para mantener nuestro actual ritmo de vida. Todos estos datos y previsiones han sido corroborados por la Organización de Naciones Unidas. Este es nuestro presente. Y si no se establece ninguna alternativa, también será nuestro futuro. Pero, ¿existen soluciones viables a esta realidad? ¿Es eficaz apostar por el desarrollo sostenible? ¿Qué se está haciendo desde un municipio como Valladolid para revertir esta situación? Desde la Concejalía de Innovación, ¿qué tipo de proyectos se están impulsando para que Valladolid sea una ciudad sostenible desde el punto de vista medioambiental? Desde nuestra concejalía estamos trabajando desde la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico con una visión sobre la prioridad que supone para las ciudades la sostenibilidad, en concreto la consecución del objetivo de neutralidad climática, que en definitiva es conseguir que sea una ciudad que pueda paliar y esté preparada para las inclemencias del clima, del cambio climático, que las emisiones de CO2 pues no sean perjudiciales para la salud de las personas. Como digo, es una prioridad que se traduce en proyectos que hemos venido trabajando con la Unión Europea, como la regeneración urbana, que va a ser importante desde el punto de vista de los entornos de los edificios, por ejemplo, pues que estén preparados desde la eficiencia energética, que sean accesibles, que es importante también, que tengamos zonas más renaturalizadas, más naturales, más verdes, que puedan, como decía, paliar las altas temperaturas, la contaminación atmosférica, la contaminación acústica. Para ello estamos implementando proyectos de soluciones verdes basadas en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, los toldos que hemos colocado en la calle Santa María, que lo que pretenden es captar CO2 y también bajar la temperatura de la acumulación de esas calles del entorno urbano del centro, que son con demasiado asfalto, con demasiados edificios, demasiado cemento, que no se han podido colocar árboles o plantas, y necesitamos bajar la temperatura, porque en los estudios nos dicen que el cambio climático en Valladolid de aquí a 10 años vamos a tener entre 2 y 3 grados más de temperatura, y eso es bastante, tanto en invierno como en verano.
porque los centros de las ciudades especialmente, o las calles muy estrechas, se constituye una especie de isla de calor, que eso es lo que luego tiene efectos perjudiciales porque se acumulan los gases, por ejemplo, de los coches o de las calefacciones. Entonces, es una prioridad apostar por estos proyectos, que queremos colocar más tejados, por ejemplo, verdes, para tener una gran superficie que capte ese CO2. Queremos tener mejores condiciones de biodiversidad también, es muy importante, porque para que existan más verdes, más árboles, más superficies naturales en la ciudad, tenemos que tener una biodiversidad. Y es verdad que en los últimos años, precisamente la ausencia de todas estas soluciones, pues han generado esa falta de biodiversidad que puede garantizar ese crecimiento de las zonas verdes, ¿no? También nos estamos preparando, por ejemplo, para que los efectos de posibles riadas, que también sabemos que pueden suceder, porque tenemos muy claro que va a subir la temperatura, que las lluvias se van a producir menos días al año, pero de carácter torrencial, pues tenemos que prepararnos. Primero, para que no haya inundaciones. Segundo, para que nuestros jardines puedan absorber todo ese agua que se puede en un momento determinado desbordar. Que las alcantarillas de nuestra ciudad y en definitiva todo lo que es el saneamiento pues esté preparado también, ¿no? Eso implica hacer grandes transformaciones en la ciudad y encima con unos criterios, como decía antes, de sostenibilidad, ¿no? Todas estas soluciones verdes, toda esta eficiencia energética es fundamental. Ese es el gran proyecto de la ciudad, a partir de una prioridad que es, como decía, esa neutralidad climática de la que tanto se habla. Claro, esto conduce en cierto modo a nuevos modelos de ciudad, en el sentido de que se entiende el entorno urbano desde un punto de vista diferente a como se entendía, digamos, en el pasado, en el sentido de que antes se consideraba que la naturaleza estaba en el medio rural y que lo urbano era más de carácter artificial. En este caso estamos hablando de procesos de renaturalización del medio urbano, ¿no? Sí, en las ciudades es importante el agua, por muchas razones, ¿no? Entonces hay una prioridad con respecto al agua y hay muchas soluciones para el agua. Primero, para que cuando haya escasez de la misma podamos garantizar el suministro de un agua saludable para todas las personas de la ciudad. Para que las pocas veces, porque el agua al final se obtiene con las lluvias, ¿no?, podamos no perder, como las ciudades no están preparadas para almacenar todo ese agua, para recuperarla, para darle una segunda vida mucho más limpia y que incluso sea potable, ¿no? Estamos trabajando en todas esas soluciones científicas con respecto al agua. Pero también hay que pensar que en una ciudad donde van a subir las temperaturas, donde posiblemente el frío sea mucho más frío y el calor sea muy, muy extremo también, pues hay que prepararse, y está demostrado científicamente que las soluciones verdes, las superficies verdes en una ciudad van a ser cruciales y grandes aliados del ser humano. Y por tanto las ciudades tienen que prepararse y tienen que tener una concepción diferente. Hay muchos espacios que no podemos abandonar porque obviamente viven personas, pero hay que prepararlos, por ejemplo, para que los niños puedan ir en mejores condiciones al colegio, con sombras, por ejemplo, con un poquito más de humedad, porque no olvidemos que las zonas muy secas pues son muy peligrosas para las personas alérgicas o para las personas asmáticas, etcétera, ¿no? Que hay que evitar espacios donde haya una gran concentración de gases de automóviles o de las propias calefacciones, ¿no?, que tienen emisiones también de gases o de partículas, las industrias de alrededor, ¿no? Entonces hay que construir esos entornos que nos obligan a repensar la ciudad. Como decía, con aliados como el agua, con aliados como las soluciones verdes, pero también acostumbrarnos posiblemente a un cambio mucho más profundo que implica la forma en que consumimos, en que compramos, en que nos movemos, etcétera. Ahora bien, hay un problema quizá respecto a este tipo de cuestiones que estás lanzando, que puede ser la siguiente. Muchas veces se piensa que el respeto al medio natural, al medio ambiente, al entorno en el que vivimos, no se puede conjugar con el crecimiento económico. En ese sentido, ¿es así? ¿Se puede conjugar? ¿Se puede complementar? ¿Y de qué manera se está intentando hacer, en el caso de que sea posible, desde el Ayuntamiento de Valladolid o desde una concejalía como la que diriges? Te decía al principio que las ciudades, que en muy poco tiempo, en 20, 30 años, van a ser esos lugares donde se va a concentrar
la mayoría de la población mundial, en concreto en la Unión Europea el 70% de la población va a vivir en las ciudades. Y por tanto tenemos que prepararnos para poder dar salida a una vida saludable con proyectos de familia, con proyectos de economía y demás. Y tenemos prioridades, por un lado medioambientales, como decía, toda esta neutralidad climática, pero por otro lado también dar salida a la vida y al desarrollo económico de las ciudades. Prioridades que nosotros estamos trabajando para que sean oportunidades. Esto implica no solamente un cambio de modelo energético, que ya hemos hablado, en la vida de las personas, cómo nos calentamos en casa, cómo nos calentamos en las administraciones, en los espacios públicos, pero también qué tipo de energías utilizamos en nuestra industria. Y además para ello también tenemos que cambiar el modelo productivo. Nuestra economía se ha basado en un modelo lineal donde las materias primas se utilizaban una vez y ahora ya eso es insostenible en el planeta. Primero porque no va a haber materias primas suficientes, porque conllevan un impacto en todos los sentidos muy grande y perjudicial para el entorno natural, pero también para la salud de las personas, y ese modelo tiene que cambiarse en un modelo circular, donde las materias primas, por ejemplo, tengan una segunda y una tercera vida, etcétera. Esto lo que ya sabemos es que va a generar, por un lado, la pérdida de muchísimos empleos, porque necesitamos nuevos conocimientos, necesitamos nuevos perfiles profesionales, necesitamos nuevos empleos y nuevas empresas. Decía, es una oportunidad porque toda esta transformación que implica todos estos elementos muy complicados también van a generar la posibilidad de otros muchos empleos diferentes totalmente. Por tanto, ¿la sostenibilidad implica el crecimiento? Yo creo que sí, no de la misma manera, pero sí implica un crecimiento en el sentido que va a haber oportunidades de desarrollos económicos que ya sabemos, ¿no? Y de nichos económicos. La transformación a la economía circular, la puesta en marcha, estamos hablando de que cuando una ciudad se plantea objetivos como esa neutralidad climática, ¿no? Estamos hablando de que todo el parque de viviendas va a tener que sufrir una transformación y para ello necesitamos empresas con tecnología, con formación, con nuevos materiales, en la construcción, en todo, ¿no? Necesitamos también nuevos modelos de negocio diferentes, más sostenibles, circulares. Eso también implica pues muchos empleos diferentes. Tenemos en ciernes la instalación de una empresa de autobuses en Valladolid, eléctricos. Es un cambio absoluto de modelo. El cambio de modelo en la movilidad también implica nuevas empresas con nuevas tecnologías, con investigaciones muy potentes para dar salida a todas estas expectativas. Entonces, creo que sí, será un crecimiento mucho más contenido, porque no olvidemos que también tiene que haber un cambio profundo en nuestra manera de consumir. Claro, y hacías mención a que en muy poco tiempo el 70% de la ciudadanía en Europa va a vivir en ciudades. Muchas veces esa aglomeración conduce a desigualdad dentro de esos entornos urbanos, a que haya zonas más marginales, etcétera. Este nuevo modelo de ciudad del que nos estás hablando, de los proyectos de innovación que se quieren lanzar, ¿de qué manera pueden, en cierto modo, evitar que se produzca esa desigualdad social? ¿Contribuyen a la igualdad de algún modo? Y luego también hacías mención a que se van a perder empleos o van a desaparecer cierto tipo de industrias, etcétera. Es decir, va a haber sectores perjudicados. ¿De qué manera, digamos, afecta al desarrollo social este tipo de proyectos o de iniciativas que se quieren lanzar desde una concejalía como la vuestra? Bueno, es una concejalía y es un ayuntamiento. Al final, como estamos viendo, estas prioridades y estos retos que tenemos nos afectan a todos de una manera transversal, ¿no? Tenemos un gran aliado que es la tecnología, que la tecnología va a ser la herramienta para hacer que todos estos cambios sean posibles, y tenemos una preocupación y estamos trabajando, ¿no? Que este acceso a la tecnología sea justo. Por cuestiones socioeconómicas y culturales, no toda la ciudadanía está preparada para afrontar estos cambios. Pues ahí, ¿qué hacemos? Pues desde las concejalías que tienen esta competencia, por ejemplo, pues están trabajando mucho en la formación digital de las personas de tercera edad, de la cuarta edad, en el acceso de los niños, de la infancia, de los jóvenes, ¿no? Se está intentando poner remedio, pues haciendo inversiones, porque al final todo esto también tiene que ver con el dinero. Estamos intentando también trabajar para que haya una perspectiva de género en el urbanismo, en el acceso a los servicios públicos, en la movilidad, etcétera, porque al final
Esta ciudad hacia la que queremos ir tiene que ser sostenible medioambientalmente, tiene que ser sostenible desde el punto de vista de la economía y lo tiene que ser socialmente. Y la cuestión de la igualdad es fundamental. La transición a estas nuevas ciudades, a esta nueva vida, a esta nueva economía, a esta nueva forma de entender el entorno urbano, desde luego no puede generar desigualdades. Si estamos hablando de eficiencia energética en los edificios, por ejemplo, de la ciudad, pues queremos ver cómo es posible implementar, pongamos por caso tejados solares, de manera que podamos gestionarlo para que no se genere pobreza energética, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad para diseñar cualquier parte o ámbito de la ciudad con una visión de igualdad, ¿no? Y de un acceso más igualitario. La tecnología tiene que estar al servicio de la ciudadanía para cumplir los objetivos de mejores servicios públicos, de ciudades saludables, ciudades sostenibles y, en definitiva, ciudades con futuro. Es un esfuerzo que lo contemplamos desde el Ayuntamiento, en este caso, de manera transversal y en todas y cada una de las políticas. Y para esto nos ayuda mucho el tener siempre presente, y uno de los trabajos que estamos haciendo, pues la Agenda Urbana 2030, porque ahí es donde se plasman las políticas palanca, los proyectos transformadores de la ciudad. En definitiva, bueno, estaba diciendo al inicio que necesitamos recursos económicos, por eso optamos a proyectos europeos, porque efectivamente esta consecución de una ciudad ideal, pongámoslo así, pues necesita también de recursos no solo humanos, sino también económicos. Durante las últimas décadas, el modelo de desarrollo de, digamos, la Amazonía en general, concretamente también la de la Amazonía peruana, digamos que se ha basado en la construcción de carreteras, nuevas infraestructuras, en la explotación maderera y sobre todo también en las actividades mineras y petroleras. ¿Hasta qué punto es sostenible ese tipo de modelo de crecimiento económico? Bien, todos estos modelos siempre son hechas desde la capital, ¿no? Nunca ha sido consultadas ni con la población ni con las comunidades indígenas, que siempre son las más afectadas, ¿no? En algún tiempo, en 2013, recuerdo de que se pretendía hacer la hidrovía amazónica, donde la población más afectada iba a ser la población indígena, porque se iban a dragar los ríos, los grandes ríos de la Amazonía, y de las cuales iba a afectar la economía de la población, porque y también la alimentación, porque el 70% de la población indígena, el alimento diario es el pescado, ¿no? Entonces, al remover estos ríos, estos bancos de arena, ¿no? Los peces iban a huir, ¿no? Y también la población de la ciudad. Entonces, esas grandes infraestructuras que lo hacen siempre si bien es cierto, va a traer conectividad a cierto sector empresarial, pero en la población pues hay una afectación muy grande, sobre todo en sus derechos humanos. Existe también otros tipos de modelos de desarrollo como el que has mencionado, ¿no? Los puentes, por ejemplo, ahora tenemos puente Nanay, que va a ir hacia la frontera, hacia el Putumayo, pero ya están habiendo otros tipos de problemas respecto de esta infraestructura. Está habiendo invasiones en esta zona, está habiendo también agresiones también, ya no tanto familiares, sino ya dentro de la sociedad, entre comunidades con otras comunidades. También el tema de la trata de personas. Tenemos la experiencia también de la carretera Nauta, que si bien es cierto, facilita el acceso a la ciudad, pero ha traído otros tipos de problemas que no es vista por las autoridades, ¿no? En cuanto a la tala de madera, esto es una problemática que en realidad los únicos afectados es la población, porque captan a los jóvenes. Esto se me cae. No te preocupes.
captan a los jóvenes para llevar a las maderas, para pagarles 10 soles mensuales, 15 soles, les ingresan a la selva, vamos a decir, poco accesible, y donde muchos de ellos pues salen enfermos, ¿no? Entonces es una problemática que las autoridades no pueden acceder. Ahí estamos hablando trata de personas en la parte laboral, ¿no? Entonces y también mucha de la población cuando tienen este tipo de actividad propias de su comunidad, la mayoría de ellos son llevados presos, ¿no? Y no los grandes empresarios. Entonces hay una afectación muy grande, sobre todo a la población, ¿no? Claro, pero se podría decir por parte de quienes han diseñado estas políticas que gracias a ello, durante estas, digamos, últimos años, por ejemplo, ha habido crecimiento económico, y ese crecimiento económico ha servido, por un lado, para la reducción de la pobreza extrema que existía en la región, también ha servido para mejorar la seguridad alimentaria y reducir la malnutrición en los más pequeños, y también, digamos que ha mejorado en cierto modo el acceso a la educación, ¿no? Eso en datos, digamos, teniendo en cuenta los datos generales que se aportan por parte de las diferentes administraciones. Pero, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, la cara B de todo ese progreso? Has señalado una serie de ejemplos que tienen que ver con, bueno, la gente que se dedica a ciertas profesiones y que luego ve afectada su salud, etcétera, pero en la población en general, que se ha visto beneficiado de este crecimiento económico, ¿cómo le puede afectar desde el punto de vista de, del vicariato de Iquitos? ¿Cómo le puede afectar que se siga apostando por este modelo de crecimiento, de desarrollo social? Lo que pasa es de que la distribución de las riquezas no son repartidas de manera equitativa, y justamente esta población que está más alejadas en la parte rural son las pocas beneficiadas, ¿no? Por ello es que ahora se están realizando los paros amazónicos, porque justo en temas de salud y de educación, que son los derechos más resaltantes, lo que más exige es la población, están siendo abandonados, ¿no? Con esto de la pandemia se ha agudizado más. Entonces no llega a veces un maestro hacia esas localidades, no hay un centro de salud cerca que permita a toda esta población acceder con mayor facilidad, porque ellos, para poder trasladarse de su comunidad a un centro de salud, pues tienen que navegar 3 horas, 5 horas, 8 horas, y si con la economía afectada, ¿cómo ellos van a comprar los combustibles para poder trasladarse? Entonces hay poca atención a esa parte, ¿no? de la población. Por eso es que se están realizando los paros amazónicos, sobre todo las personas que también se ven afectadas por la parte de la zona petrolera, ¿no? Porque hay un sector de la población que sí se beneficia con esta actividad petrolera, pero la parte de la población, quienes viven día a día y que muchas veces son contaminados, sus quebradas, sus ríos, pues no están siendo atendidas en estas necesidades básicas. De hecho, cuando hablamos del Amazonas o de la Amazonía en general, muchas veces lo vemos como algo lejano, y los datos dicen que, por ejemplo, la cuenca del Amazonas recoge como más o menos la mitad de la biodiversidad que existe en el planeta, y un río como el Amazonas contiene un 15% del agua dulce que existe en el mundo. Es decir, que afectar negativamente o degradar el medio ambiente que existe o el entorno que existe en el Amazonas no solo afecta a la población local, sino a nivel global. En ese sentido, las protestas que existen en la Amazonía peruana concretamente, ¿tienen algún tipo de apoyo a nivel internacional, teniendo en cuenta que las consecuencias no solo las paga la población que allí vive, sino el planeta en su conjunto?
Sí, ahora existen varias federaciones, organizaciones indígenas que ya están acudiendo a organismos internacionales para hacer valer estos derechos, ¿no? Porque ellos prácticamente se sienten solos, abandonados, y a veces la población de la ciudad no entiende de que no solamente es una afectación hacia ellos, sino también en realidad a todos, ¿no? Porque la Amazonía es el pulmón del mundo y en realidad es lo que tenemos que cuidar. Y esa poca conciencia o poco conocimiento de las riquezas que tenemos, pues hace que ahora las organizaciones indígenas se hayan organizado para poder acudir primero a la instancia nacional, y muchos de ellos ya están yendo ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar a conocer esta problemática, ¿no? Y defender ellos sus territorios, que no solamente es de ellos, sino también en realidad están defendiendo para todos, ¿no? Nosotros como vicariato venimos acompañando a ellos en estos temas, en la defensa de sus derechos colectivos, presentando varios recursos de amparo, de las cuales te hablé hace un momento sobre la hidrovía amazónica, donde se ha podido detener este proyecto de desarrollo, más de desarrollo mirado desde la capital de la República, y no se hizo una consulta a los pueblos indígenas, que es un derecho constitucional, ¿no? Que si bien es cierto no está establecido en nuestra Constitución, pero estamos hablando del convenio 169, que tiene rango constitucional. Nosotros hemos interpuesto en el año 2013 una demanda por la omisión a la consulta previa, ¿no? Entonces eso ha permitido y ha sido un precedente importante para las comunidades y para otros sectores que también no estaban siendo consultados, realizar este tipo de demanda de amparo, y de allí ser el impulso para otros tipos de recursos y poder llegar también a estos organismos internacionales, ¿no? Y centrándonos también en el vicariato, ¿hay alguna acción concreta, digamos, aparte de apoyar este tipo de acciones legislativas, etcétera? ¿Algún tipo de acción concreta o proyecto que tenga como objetivo, como fin, recuperar, digamos, la riqueza del ecosistema que rodea, digamos, al entorno de la población que allí vive? O, digamos, simplemente se apoya, en este caso se hace asesoramiento a la gente que protesta? Nosotros abrimos las puertas a todos los que van a pedirnos, ¿no? Diferentes tipos de apoyo, ¿no? Nos piden para ser mediadores en alguna mesa de diálogo contra el Estado, nos piden apoyo para interponer algún recurso constitucional, nos piden apoyo de diferentes maneras. No tenemos un proyecto concreto, nosotros apoyamos con lo que tenemos, con nuestros propios recursos propios del vicariato, a través de las casas de misión, ¿no? Donde se encuentran ubicado parte de la jurisdicción del vicariato, ¿no? Entonces el apoyo es a través también de las capacitaciones a los lideresas de estas zonas, agentes pastorales, que son los animadores cristianos, que juegan un rol muy importante en esta zona de la Amazonía, ¿no? Y muchos de ellos son los que forman parte de estas federaciones, y también son los invitados a participar ante estos organismos internacionales o también ante los juzgados locales, ¿no? Desde 2015, la Organización de Naciones Unidas, o los miembros, digamos, países miembros de la ONU, se han puesto de acuerdo en una agenda que se ha llamado Agenda 2030, y, digamos, en líneas generales han hecho una apuesta decidida a nivel global por eso que se llama desarrollo sostenible. ¿De qué manera crees que esta agenda, la Agenda 2030, ayuda a las entidades de cooperación al desarrollo en su labor para, digamos, en cierto modo, llevar a cabo acciones que mitiguen la degradación que existe actualmente del medio ambiente? Bien, yo creo que la situación que hemos vivido
como se ha podido comprobar, bueno, pues ha puesto en cuestión nuestros sistemas de protección social. Y en relación a esto, la Agenda 2030 ayuda tanto a las entidades de cooperación como a la coordinación de los esfuerzos. Es decir, entendemos que es la mejor hoja de ruta precisamente para no dejar a nadie atrás ante esta situación. Es decir, al final a las organizaciones estamos acostumbradas a ese trabajo, pero es verdad que alinea nuestros esfuerzos. Y de la misma manera debería de alinear también los esfuerzos de los poderes públicos de cara a la coordinación necesaria de esfuerzos a nivel global, pero también a la coherencia de políticas que tiene que haber dentro de todos los gobiernos. Y las entidades de cooperación al desarrollo, muchas veces su ámbito de trabajo, como se suele decir, es acción exterior en países, digamos, que se denominan empobrecidos, desfavorecidos, los países del sur también se suelen denominar. Pero ¿hasta qué punto, digamos, los países que serían los desarrollados o los ricos o enriquecidos o los países del norte vivimos en una falsa percepción de bienestar, en contraposición, digamos, con esos países que consideramos menos desarrollados? Bueno, yo creo que ahí lo primero que tendríamos que tener en cuenta es qué concepto de bienestar tenemos. Es decir, si nuestro bienestar lo medimos por el concepto de tener a nuestro alcance diversos elementos materiales que nos faciliten la vida, evidentemente pues podemos decir que quizás tengamos una situación de bienestar, que podamos tener la facilidad de desarrollar nuestras vidas quizás mucho mejor que en otras partes del mundo, y que sí podamos exportar esas facilidades, esas comodidades que tenemos aquí a sitios donde esa realidad no es así. Sin embargo, si entendemos la palabra bienestar como felicidad, como ser, pues eso, sujetos de nuestro propio destino, poder cumplir nuestras metas, bueno, yo creo que esa parte sería la que está un poco más en duda, ¿no? Y que muchas veces cuando la gente que ha podido viajar y conocer otras culturas ha descubierto que se puede tener bienestar, que se puede tener felicidad con menos elementos materiales. Y eso yo creo que es una de las reflexiones que las personas que han podido estar en otros sitios se traen siempre, y cuando les preguntas siempre surge esa cuestión. Desde ese punto de vista, evidentemente vivimos una situación de falso bienestar. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos encontramos con que precisamente en nuestras sociedades existen pues crisis, decimos de valores, pero muchas veces existen pues crisis personales, gente que tiene que recurrir al suicidio para solventar esos problemas de carácter mental que tienen. Yo creo que también se ha tratado mucho la situación que el estar en unas casas donde tenemos comodidad, encerrados, nos ha supuesto pues una pérdida de salud mental, ¿no? Yo creo que también eso pone un poco a las claras que teniendo ese bienestar material, es decir, esas casas más o menos preparadas, pues nos falta esa parte de bienestar emocional, si quieres que lo veamos así, que hace que tengamos esa felicidad, ¿no? Y puede tener que ver, digamos, esa desconexión con ciertas cosas que no nos hacen sentir plenos, al mismo tiempo con esa desvinculación que tenemos de nuestro entorno. Es decir, en cierto modo nuestro bienestar lo hemos construido, como muy bien citabas, con un desarrollo de una vida, tecnologizada, por decirlo de alguna manera, pero no nos hemos preocupado sobre las consecuencias que este modelo de vida tiene sobre nuestro entorno, no solo en nuestro presente, sino para las generaciones futuras. ¿Puede tener algún tipo de vínculo o crees que son problemas completamente, digamos, paralelos? Sin duda, yo creo que tiene una alta vinculación. En este sentido, el progreso material y el progreso emocional pues debería de caminar de la mano, ¿no? Y yo creo que esa es la parte de ese proceso cuando vamos desde la mentalidad nuestra a exportar nuestro modelo de vida y nuestras grandes comodidades. Esa parte que nosotros tenemos que recibir de los sitios en los que estamos, esa capacidad de poder desarrollarnos y ser felices con mucho menos. ¿Y de qué manera las entidades de cooperación al desarrollo pueden, en cierto modo, ayudar
o acompañar a nuestras sociedades para cambiar nuestro modelo de vida, porque en cierto modo lo que estás planteando es si queremos combatir esa falsa percepción de bienestar, en cierto modo tenemos que entender la vida desde otros puntos de vista. La cooperación al desarrollo, las entidades que están trabajando en ese ámbito, ¿cómo pueden contribuir? Mira, hay una parte esencial de la cooperación al desarrollo es la educación para el desarrollo. Es decir, las entidades de cooperación no deberían ser solo meras transmisoras de fondos, es decir, recaudar una cantidad de dinero por diversas vías y transferirla sin más al socio local o a los socios locales que se tenga en cada lugar. Lo que deben hacer también es colaborar precisamente en ese cambio social que también se tiene que producir en nuestras sociedades. Es decir, yo creo que va muy ligada a esta pregunta a la anterior. Tenemos que, pues evidentemente, facilitar los medios de vida, potenciar los sistemas sanitarios en el caso de la pandemia, favorecer que no se respeten los derechos humanos, es decir, fomentar que, por ejemplo, a los defensores de derechos humanos y a las defensoras de derechos humanos no se les asesine, por ejemplo, pero también tenemos que trasladar esa situación a nuestras sociedades. ¿Para qué? Pues para que en los países en los que actuamos y trabajamos esa situación no se produzca, pero también para que se sea consciente de ello en nuestras propias sociedades y que se exija a los países que respeten los derechos humanos.